Disculpe, señor, Sí, ¿qué pasaría si por alguna razón viviéramos en un mundo como Punishing Gray Raven? Punishing Gray Raven. Sí. Déjame te cuento. Buenos días, tardes o noches, comandantes. Vengo a traerles algunas curiosidades del mundo de Punishing Gray Raven que quizá muchos no conocían y que les resultará muy interesantes. Empecemos de inmediato. En la colaboración con Nier Automata, Kuro Games trajo junto a los personajes sus bots, que eran sus asistentes dotados de inteligencia artificial que ayudaban con cosas como el planeo, recopilación de información, reconocimiento geográfico, vigilancia, etc. Y usó esta idea de los asistentes para crear el sistema de CUBs o Combat Unit Booster, que fueron introducidos en el parche siguiente a la colaboración llamado Echo Area, también brindando asistencia de combate y bonificaciones a los personajes. Hubiese sido genial que estos también pudiesen hablar como los bots originales. Es recurrente que los comandantes pidan un anime de Punishing Gray Raven, pero lo cierto es que ya ha tenido uno llamado Panini Gray Raven, una serie de animaciones cortes bastante locas y divertidas, donde podemos ver interaccionar a todos los constructos viviendo su vida diaria. Ojalá hagan más episodios, ya que hasta el momento solo han publicado 12, lo que sumaba poco más de una hora de contenido. Otra curiosidad relacionada con la colaboración de PGR con Nier Automata es que 9S tiene un minijuego de hackeo idéntico al del juego original cuando este ejecuta la Ultimate, haciendo uso de una nave en un entorno estilo retro arcade como los videojuegos antiguos. Kuro Games ha mantenido varios recursos estilísticos a lo largo de la historia de PGR, como el uso recurrente del cabello blanco o tipos de ropa como aquellas con la espalda descubierta que tienen casi todos los personajes femeninos e incluso sus skins. De hecho, próximamente tendremos otra albina que se unirá al elenco. Admiren a esta señora. El sistema MIND permite la digitalización de la mente de una persona para introducirla en un cuerpo mecánico, por lo que los técnicos pueden acceder a todos los recuerdos de estos y generar copias de seguridad, de forma que cada vez que se hace un recall al morir, su mente lo que recibe es una copia, lo que se puede entender como una forma de clonación. Esto es un recurso que proviene nuevamente de Nier Automata, ya que los androides de Georgia, cuando están por morir, pueden cargar su mente de nuevo al cuartel general para escapar de una muerte segura. Esto está bastante relacionado con el to be, o el ser, ya que si lo que estás recibiendo es una clonación de tu mente, ¿serías la misma persona? También podríamos asumir que todos esos registros de la digitalización es lo que vemos en el apartado de interludio cuando vemos las vidas de los constructos antes de someterse a la operación con Tantalio. ¿Qué piensan ustedes, comandantes? Ya que mencionamos el tantalio, ¿qué tal una curiosidad sobre este mineral? Desde siempre en Punishing Gray Raven se ha dicho que las personas, para poder convertirse en constructo, necesitan tener compatibilidad con el copolímero Tantalum 193, y en modos de juego como Norman Revival Plan, vemos que la moneda que siempre obtenemos se llama Tantalum Ore. Por lo tanto, ¿qué relación hay? Pues bien, el Tantalum es un material casi mágico muy necesario para fabricar constructos, puesto que de este mineral se sacan los copolímeros que tienen muchas funciones, además de hacer el propio cuerpo de los constructos, ya que es un material súper ligero, flexible, estable y fuerte. También funciona como una interfaz entre la conexión del MIND y el cuerpo mecánico del constructo. Puede imitar los tejidos, generando tejidos sintéticos ultra realistas que impide la desviación MIND de los constructos, al tener un cuerpo lo más cercano posible a un cuerpo orgánico. Y es por esto que las personas que no son compatibles con el copolímero no pueden volverse constructos, ya que su propia mente rechazaría el cuerpo mecánico.
Ahora pueden entender por qué la corporación minera Norman es tan rica. Gracias a sus extracciones de este mineral, es posible para Babilonia la continua creación de constructos. Muchas de las introducciones o poses de victorias que vemos que hacen los personajes cuando terminan los combates suelen ser interacciones entre estos y la cámara, como acercamientos, empujones, flirteos, entre otros. Esto quiere decir que nosotros como comandantes realmente estamos presentes en los combates, por lo que los personajes aprovechan para burlarse un poco de nosotros. ¿O no? Luego de desencadenarse el brote del Punishing Virus, mucha gente privilegiada logró subirse a Babilonia en la gran evacuación, dejando en tierra mucha gente a su suerte para que ésta pudiera sobrevivir bajo sus propios medios. En una tierra donde la humanidad está muy diezmada, se quedaron muchas reliquias pertenecientes a la Edad de Oro cuando la humanidad alcanzó su punto más desarrollado. Todas estas reliquias son el objetivo de unas de las divisiones de Babilonia, como la Asociación de las Artes, donde pertenecen Ayla y Selena, una división no especializada en combate, sino simplemente en recolección. Precisamente en una de estas misiones de arqueología para recuperar reliquias, es cuando perdemos a Selena, quien fue brutalmente torturada en una estación espacial contaminada por el virus, debido a que eran equipos que no estaban preparados para combatir contra los corruptos. Aunque el juego hiciese parecer que el comienzo del brote del Punishing Virus fue hace mucho tiempo, ya que lo que solemos ver son ciudades absolutamente destruidas y llenas de naturaleza, en realidad el brote es bastante reciente, con alrededor de unos 35 años entre los eventos actuales del juego y el inicio del brote, lo que nos da una idea de lo agresivo que ha sido el Punishing Virus. En los interludios, podemos ver que contienen 6 historias sobre los personajes de Punishing Grey Raven, pero lo que muchos no saben es que estos poseen un capítulo oculto extra que da un poco más de información sobre los personajes. Pero para llegar a estos necesitas hacer algunos pasos específicos y muy poco intuitivos. Durante la historia de Punishing Grey Raven, podemos ver que las comunidades que más se han desarrollado en el juego son aquellas que están montadas en algún medio de transporte, Babilonia como una nave espacial que orbita la Tierra, la Máquina Eterna, que es un tren con muchos vagones, como edificios que se mueve por toda Eurasia para alimentar los filtros que protegen a las zonas de conservación del virus. El Niter, que es un enorme barco carguero que convirtieron en una ciudad flotante con inclinaciones mercantiles, etc. Parece que el virus tiene pies pequeños, ya que no puede detener a ninguno de estos vehículos. Las barras de vida es algo que tienen todos los juegos RPG. Sin embargo, en Punishing Grey Raven ha llegado a ser tan extremo y tan normal ver enemigos con más de 1000 barras de vida que los jugadores han dejado de prestarle atención a esto. De hecho, los niveles de daño están tan altos que los jugadores están empezando a tomar el número de barras para poder medir cuánto daño le están haciendo realmente al enemigo, tomando entonces no cuánto vacías la barra del enemigo, sino cuántas barras le quitas haciendo una rotación. Muchos pensarán que las cosas que vemos en Punishing Grey Raven son solo ficción tecnológica. Sin embargo, no pueden estar más equivocados. Elementos de la historia como la energía de punto cero, la fusión fría, dimensiones superiores, etc., tienen un respaldo científico real o son objetos de estudio reales, y pueden ser consultadas en cualquier momento. Por ejemplo, la energía de punto cero se basa en lo que se llama energía de vacío, donde se aprovecha la energía producida por las fluctuaciones cuánticas. El hecho de que se abriera un portal entre dimensiones por donde se filtró el Punishing Virus es algo en teoría posible. Me refiero a la creación de puertas entre dimensiones, no que exista el virus. Al generar mucha energía en un único punto, es posible generar microagujeros negros y que se filtre información por medio de gravitones de distintas dimensiones. Aunque esto último aún está en el terreno de la especulación, es un campo bastante serio en el mundo científico real. Varias de las primeras memorias que vemos en el juego en sus inicios tienen diseños que fueron reciclados del antiguo juego creado por Kuro Games llamado Twin Tales Battleground. El sistema de elementos en Punishing Grey Raven es uno basado en la tecnología. No contamos con elementos usados desde un trasfondo mágico, sino que estos proceden de la propia tecnología, como el fuego, el hielo, la electricidad o el daño físico.
Sin embargo, muchos se preguntan de dónde surge entonces el elemento oscuridad. La respuesta es la radiación. Este tipo de daño se fundamenta en el uso de elementos radioactivos que se encuentran en los propios constructos que generan daño por exposición a los enemigos. Aunque eso fue en un principio, ahora mismo en el juego, el elemento suele ser solo una etiqueta, ya que los ataques que hacen los personajes no suelen tener nada que ver con su propio elemento. Como Lamia, por ejemplo, que es de elemento oscuridad, pero sus ataques son de agua. A lo largo de la historia, se han mostrado 3 tipos de constructos: los normales que pertenecen a Babilonia, los ascendentes y los trascendentes. Sin embargo, ha habido muy pocas ocasiones donde se deja claro qué diferencia hay entre ellos. Por ejemplo, Ku, antes de su Frame Shukra, era un trascendente. ¿Pero qué significaba eso? Y esto tiene que ver con si estos presentan niveles de infección y si lograron sobrevivir a dicha infección. Los constructos normales no poseen ningún tipo de infección. Los ascendentes son constructos que pasaron por un proceso de filtrado por el Punishing Virus y lograron mantener sus conciencias y ganar control sobre el mismo virus, mientras mantienen una conexión con algo llamado red de ascensión, que es una especie de colmena. Mientras que los trascendentes son constructos que se infectaron con el virus y lograron mantener sus conciencias, pero a diferencia de los ascendentes, estos no se encuentran conectados a la red de ascensión. La humanidad no se encuentra sola. También existen seres extradimensionales, conocidos como observadores, que observan la evolución de todas las formas de vida, aunque estos no suelen intervenir en estos procesos. Se ha dado a conocer que por su culpa se ha llevado a la extinción de 3 civilizaciones anteriores. El Punishing Virus parece provenir de esa dimensión donde se encuentran estos seres misteriosos. No es broma cuando se dice que el capítulo 9 es uno de los puntos de inflexión de la historia. Los 8 primeros capítulos suelen ser vistos como aburridos o que no dicen nada interesante, pero la historia realmente comienza a fluir en los eventos del capítulo 9. Antes de este capítulo, los corruptos no eran más que máquinas tontas y el virus no era nada más que un gas que dañaba los órganos internos de los humanos y volvía locas a las máquinas. Sin embargo, eso cambia cuando el Hetero Core cae a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional, que vimos los primeros cambios en el virus, generando mareas rojas, devorando todo a su paso, engendrando criaturas que se comportaban mucho más como animales que como máquinas y humanoides, que podían sentir emociones como el dolor y el miedo. Además de los ascendentes, que suelen verse como algo misterioso, ya que solemos hacer la pregunta de ¿por qué pueden controlar el virus? Están otros aún más misteriosos, los agentes. Y es que, durante mucho tiempo, no se sabía quiénes o qué eran estos personajes como Luna o Vonnegut y por qué tenían poderes para designar a otros ascendentes o utilizar la red de ascensión. En palabras de Luna, los agentes vienen a ser como un pseudo-dios para las incontables mentes que se han fundido en la marea roja. Son estas mentes quienes resuenan en la marea roja con alguna característica emocional del ascendente, lo que permite a este ascender a agentes. Para Luna, la emoción era el odio y la rabia, por lo que muchas de las mentes en la marea roja, que cuando murieron y fueron absorbidos, tenían estas mismas emociones, lograban alinearse con las de Luna y venerarla a ella como una deidad, lo que le otorgaba el poder de agente. En otras palabras, dentro de la marea roja, todas esas incontables vidas que quedan como remanentes dentro de esta cuando murieron, forman una especie de religión con dioses alusivos a distintas emociones humanas. La crueldad en el mundo de PGR es algo que todos hemos podido ver a lo largo del juego. Es común la frase de «si no termina mal, no es una misión de PGR», ya que constantemente todo aquello que se logra edificar con mucho esfuerzo se derrumba de forma desastrosa al capítulo siguiente. Sin embargo, siempre podemos ponernos de pie nuevamente, porque de eso se trata esta historia, de explorar la naturaleza optimista de la humanidad, que, sin importar los retos o los peligros, siempre va a intentar superar sus propios límites, aceptando el desafío y la búsqueda de la victoria. Todos ustedes, comandantes, justo al maravilloso elenco de Punishing Grey Raven, estarán siempre buscando romper el statu quo con fortaleza moral y la camaradería que caracteriza a la humanidad para encontrar el camino a casa y recuperar esa cuna azul que nos devuelve la mirada en la distancia.
Y esas fueron 20 curiosidades de Punishing Gray Raven. Como siempre, comandantes, si quieren más curiosidades, no se olviden que pueden dejar en los comentarios si desean una segunda parte o colocar alguna curiosidad que no haya colocado en el video para tenerla presente. También si quieren que haga este tipo de videos para otros juegos, también pueden comentarlo. Para más contenido como este, no se olviden de suscribirse y darle al botón de me gusta para apoyar al jefe. Nos vemos próximamente con más contenido, comandantes. ¡Chao, chao!